Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Soy el Padre Luis Toro. Hoy estoy solo y estoy tratando de ver aquí cómo es que sale este video. Sean todos bienvenidos. Vamos a tratar de compartir hoy la palabra del Señor. Bien, cualquier cosa, si no se oye bien, me dicen, porque hoy Benjamín no está y necesito que ustedes me apoyen, me digan cómo se escucha, si se escucha bien o se escucha mal. Necesito que me informen para yo leer aquí cómo está, para compartir la palabra de Dios del día de hoy. Necesito que por favor me manden un mensaje y me digan si se escucha bien, si se ve bien o no. Por favor, para poder compartir, para comenzar la enseñanza. De todas maneras, mientras me dan información, sean todos bienvenidos. Una vez más, le doy la bienvenida a los católicos y a los no católicos, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con todo el amor, con todo el cariño. Quiero decirles que el Evangelio o la palabra de Dios que hoy vamos a compartir es una palabra maravillosa, que quiero disfrutarla al máximo porque es un poco fuerte, pero quiero compartirla con todos ustedes. Señor Dios omnipotente, a esta hora del día elevamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos y de saber que a través de tu palabra nos indica el camino a seguir. Te pedimos, Señor, por todos los pastores de tu iglesia que has dejado para guiar a tu rebaño, a las ovejas, para que podamos asumir el rol que nos corresponde y que tú nos has dejado. Santo y soberano Dios, que este video nos ayude a fortalecer en la fe, tanto a los pastores de la iglesia como a las ovejas. Bendito sea, Señor, por los hermanos que nos siguen, católicos y no católicos, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, ven, llena nuestra mente de tu luz, de tu sabiduría. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos, queridos hermanos. Veo por aquí que se dice, se oye bien. Si se escucha bien, bueno, perfecto. Entonces, como se escucha bien, voy a continuar. Voy a leer las lecturas del día de hoy. Corresponde el Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 11. Quiero hacer hincapié de esta palabra porque creo que es justo y necesario aplicarnos esta palabra en el día de hoy. Debo decir que con humildad y sencillez quiero aplicarla primero a mí y después que todos los pastores que Cristo ha dejado en su iglesia nos las apliquemos. Y ustedes, si algún día llegan a ser pastores de la iglesia, también se lo sepan aplicar. Bueno, aquí dice Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante, dice: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No saben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües. No habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles. No habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que la habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo.
andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentar a sí mismos. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío santo. Compartir esta palabra me es muy difícil, porque en primer lugar tengo que aplicármela a mí, pero en segundo lugar tengo que aplicársela a todos los hermanos que junto conmigo ejercen ese ministerio de pastorear el rebaño de Cristo dentro de la iglesia. Con temor y con temblor debo escuchar esta palabra y debo compartirla con todos ustedes. Sí, yo, pastor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que no fue fundada por hombres sino por el mismo Dios, debo escuchar estas palabras. Y si algún hermano sacerdote u obispo, seminarista, diácono, esos seminaristas que se están preparando para ser pastores, si tenemos un corazón dócil, humilde y un oído atento para escuchar la palabra del Señor, si estamos prestos para creerle a Él, si creemos que Él es nuestro Señor, si realmente nos consideramos ministros suyos, pastores de su rebaño, abramos el oído con atención, pero también con temblor, porque el Señor hoy nos lanza un llamado de atención a todos nosotros. Que el Dios de los cielos me ayude a gustar esta palabra sin herir a nadie, sin que nadie se sienta ofendido o atacado, sino que podamos vernos en la palabra de Dios y mirar qué estoy haciendo, puesto que Dios hoy me pide escuchar su palabra. Escuchen, hermanos, sobre todo seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, porque a lo mejor los sacerdotes no vean este video, pero si lo llegan a ver, hermanito querido, ayúdenme a reflexionar. Y si algún obispo lo llega a ver, ayúdenme a reflexionar. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hoy hago mía estas palabras. Hoy, cuando meditaba en la mañana, hacía oración y leía las lecturas del día, se cumplió esta palabra en mí. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. La leí, me impactó, me dio tan fuerte en mi corazón y en mi mente que tuve que agarrar la Biblia, que tuve que agarrar la cámara y venir a grabar, porque no pude resistir a la palabra del Señor. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Y por eso hoy mismo yo voy a leer la palabra de Dios. No puse a nadie a leer hoy, porque Dios se dirigió hacia mí hoy en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Hoy Dios me empuja,
me obliga a tener que hablarle a los pastores de la Iglesia Católica. Sí, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a los futuros formadores del pueblo de Dios o pastores del pueblo de Dios, seminaristas. El Señor me dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los pastores de Israel simbolizaban a los pastores del rebaño de Cristo, que es la Iglesia Católica. Y hoy el Señor me invita a profetizarles a ustedes. A profetizarles significa, en el nombre de Dios, compartir esta palabra con ustedes y ayudarles a reflexionar. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Hoy Dios no me invita a mí a mirar para otro lado, me invita a mirar hacia adentro, hacia los pastores de la Iglesia Católica, y me manda a hablarle. Por eso pido perdón. Solamente que no aguanto el fuego de Dios, me quema por dentro, no puedo callar. Profetiza, dice el Señor. Y en este caso, lanza mi palabra al mundo, para el que la quiera oír, la oiga, y el que no la quiera oír, no la oiga. Dirás a los pastores: hoy cumplo esta tarea. Hoy Dios me ha mandado, hoy debo cumplirla. Dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Queridos hermanos sacerdotes, no soy quien para hablarles a ustedes, pero así dice el Señor Yahvé, nuestro Dios, a quien le servimos. Señores obispos, mis respetos. En ningún momento he pensado estar en contra de ustedes. Solamente que escuchen la palabra de Yahvé, el Dios a quien le servimos con alegría y con amor, por quien desgastamos nuestra vida al servicio de la comunidad. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Aquí está el primer ay, el primer lamento de Dios. Dios se lamenta de los obispos, Dios se lamenta de los presbíteros, de los diáconos, Dios se lamenta de los seminaristas que se apacientan a sí mismos. Examinemos dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia. Nos estamos apacentando nosotros mismos. Nos alimentamos, sí, diariamente en la oración, en la lectura de la palabra, y nos preocupamos por buscar de Dios, pero no estamos apacentando el rebaño de Dios. Dios se lamenta y dice: pastores, se están apacentando ustedes mismos, se están cuidando ustedes solos, se están alimentando ustedes solos, pero las ovejas no las están cuidando y a las ovejas no las están alimentando. Cuando un pastor, cuando un sacerdote, un obispo, cuando un ministro de la iglesia se apacienta a sí mismo, cuando no le preocupa formar a las ovejas, cuando no tiene tiempo para darle formación bíblica, pastoral, formación catequética o formación espiritual a las ovejas, cuando se preocupa solamente y piensa que se ordenó solo para celebrar misas, bautizos, 15 años y matrimonios. Que no es así, hermanos, como se apacienta el rebaño de Cristo. Que no es así, oh pastores amados y queridos de Dios, de la Iglesia Católica, la única que Cristo fundó. Que no es así como se apacienta el rebaño de Cristo. Debemos preocuparnos por formar, por educar, por predicar la palabra del Señor a diestra y siniestra, con alegría, con amor, con entusiasmo, sabiendo que tenemos un compromiso ante Dios. Yo simplemente quiero hacerle eco como San Pablo, aquel gran apóstol del Señor, le decía a los presbíteros, a los que pastoreaban la iglesia de Cristo. Sí, solamente quiero decirle cómo él le decía allá a los pastores presbíteros
en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Escuche cómo se pastorea el rebaño de Cristo. Los presbíteros que ejercen bien su cargo, oigan bien, los presbíteros, los ancianos, los ministros, los que están dirigiendo la comunidad, los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, doble pago. Escuche, ¿quiénes son los que ejercen bien su cargo? Los que están pastoreando el rebaño de Cristo. Oiga, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Se lo traduzco en castellano. Aquel presbítero, aquel obispo, aquel diácono, aquel seminarista que no se preocupa por la predicación y por la enseñanza, que predica lo que le venga en gana a la hora de la homilía, que no prepara su homilía, que no la fundamenta y no la sustenta en la palabra del Señor, sino en sus palabras, no está alimentando al pueblo de Dios. Está perdiendo la oportunidad de alimentar al pueblo de Dios. No le está dando las vitaminas que el pueblo necesita. No le está dando la comida sólida que el pueblo necesita. No está alimentando al pueblo de Dios. ¿Cuántos sacerdotes? Y no los juzgo. Solo los invito a la reflexión. No los condeno. Solo los invito a la reflexión. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pastores de Dios vivo para pastorear su rebaño, no estamos preparando la homilía? ¿No estamos predicando la palabra del Señor? ¿Cuántas veces ni siquiera predicamos? O si predicamos, hablamos de todo menos de la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta cómo un albañil se prepara para hacer las cosas bien? ¿Cómo un doctor se prepara para hacer bien la operación? ¿Cómo un abogado para ganar el pleito? ¿Cómo todos los que tienen un servicio en la sociedad, una profesión, un cargo, se ejercitan por hacerlo bien? ¿Por qué tú, pastor de la iglesia? ¿Por qué yo no prepararme bien para dar lo mejor de sí? Todos en la sociedad tratan de dar lo mejor de sí, de ser lo más profesional posible en su carrera o en su misión. ¿Por qué ustedes y yo no? ¿Por qué damos lo mínimo? Y se nos olvida que estamos cuidando al pueblo de Dios, evangelizando al pueblo de Dios. Escuche lo que dice Pablo. El presbítero que se dedique a la predicación y a la enseñanza tiene doble remuneración, doble pago por Dios. La pregunta sería, ¿te estás preocupando por la predicación? Segundo, ¿te estás preocupando por la enseñanza? Dime, te ayudo a reflexionar. Dime, en su parroquia, en su comunidad, ¿qué día se reúne con tus fieles a compartir un curso de Biblia, a compartir un retiro espiritual? Dime, ¿cuánto tiempo le dedica a la enseñanza? No me refiero, ya sé que tienes los días full, la agenda full de misas, de entierros, de bautizos, de matrimonios, de quinceañeras. Eso ya lo sé, de eso no te estoy preguntando. Te estoy preguntando el tiempo que le dedicas a la enseñanza con las Sagradas Escrituras en mano, el tiempo que le dedicas a gustar, a saborear la palabra de Dios y a compartirla con los fieles. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? Me llama la atención porque Jesucristo se lamenta allá en San Marcos capítulo 6 y versículo del 30 en adelante dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer.
y se fueron a la barca aparte a un lugar solitario. Pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesucristo sintió compasión porque había un pueblo que estaba como oveja sin pastor, porque no había quien le enseñara. Tan cansado que venían a descansar y vio cómo las ovejas estaban sin pastor y se puso a enseñarles largamente muchas cosas. Amado hermano sacerdote que me escucha, amado obispo, siente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, tiene el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo, el mismo sentimiento de ver un pueblo que no tiene enseñanza, un pueblo que anda como ovejas sin pastor porque no hay quien les enseñe. Y por eso los hermanos separados aprovechan para venir a enseñar ellos, porque ustedes y yo no tenemos tiempo para enseñar. Jesús se sentaba a enseñarle largamente muchas cosas. ¿Usted se sienta con la palabra de Dios a enseñar a su pueblo? Perdone, solamente que Dios me ha mandado hoy a escudriñar esta palabra, a hacerla mía. Y no sabe cuánto tuve que meditarla para mí. Y dice Pablo, porque aquel pastor que le dedique tiempo a la enseñanza y a la predicación recibirá doble paga. Por eso ustedes verán mi preocupación por predicar la palabra de Dios siempre, aunque me hagan la guerra, aunque muchos hermanos se molesten, o incluso, aun cuando pueda ser incómodo en este momento para ustedes. Pido perdón a mis hermanos sacerdotes si les parece incómodo, o a los obispos si les parece incómodo que un hermano sacerdote como ustedes, que no soy nadie, no soy quien para dirigirles estas palabras, pero que sí soy pastor como ustedes del rebaño de Cristo, y sí soy elegido y ministro del Señor como ustedes un día fueron elegidos y consagrados profetas del Dios Altísimo para llevar su mensaje. Hoy quiero ejercer ese ministerio de profecía para con los demás y para con ustedes, ayudarles a reflexionar. Ciertamente soy uno de ustedes, pero no olvide que cuando Jesús nos mandó a predicar, dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. De modo que aquí también tengo que hacer eco esta palabra para ustedes. Con el corazón en la mano, vuelvo a leer lo que dice. Así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel, y yo podría decir, traducirlo del castellano, ay de los pastores de la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesucristo, que se apacientan a sí mismos, que se preocupan por su bien, estar en una oficina instalado, no salir, no evangelizar, porque están muy cómodos. He visto en cuántas comunidades que hay personas que se sienten muy cómodas. Sí. A ver, llegó el ayudante mío en este momento. Si sale algún mensaje ahí en internet, le da ignorar o cancelar. ¿Sí? Bien, perdonen, es que me llegó el ayudante, estaba yo solo. Bien, seguimos. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Sí. Hay de los sacerdotes, hay de los obispos que se apacientan a sí mismos. Y ese hay es un lamento.
Ese ay es un lamento. Ese ay es que Dios dice, ay, 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 pobrecito de ese pastor, pobrecito de esa persona. Sí, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que todo el día están en la oficina, que se preocupan simplemente de que haya a lo mejor lo económico para sacar adelante su parroquia, la parte material, la parte externa. Hay de aquel sacerdote que se preocupa solo por la iglesia, 4 paredes, por la iglesia material y no por la iglesia espiritual. Hay de ese pastor, hay de ese sacerdote. Sí, una iglesia muy bonita, sí, una iglesia con a lo mejor las mejores luces, a lo mejor los mejores cuadros, sí, pero donde el sacerdote no tiene tiempo para evangelizar, no tiene tiempo para predicarle a sus ovejas. Ay de los pastores de la iglesia católica que se apacientan a sí mismos, que buscan tener los mejores carros, las mejores cosas, y buscan al igual que muchos de otras iglesias o de las sectas, solamente la parte económica. Ay de ellos, también cayeron en la trampa. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Sí lo debe apacentar. Pero la tarea que Dios nos ha encomendado la hemos dejado a un lado. No debe ser así. ¿No deben apacentar al rebaño? Entonces, ¿por qué el rebaño anda como oveja sin pastor? Entonces, ¿por qué? Precisamente porque no le hemos puesto cariño, porque nos hemos olvidado cuál es la tarea específica y nos hemos ido a hacer otras cosas, a dar clases en las universidades, a ser capellanes allí, capellanes allá, a trabajar allí, a trabajar acá, con la excusa de que tengo que buscar mi parte económica, y nos hemos olvidado del pueblo de Dios. Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más pingües, no han apacentado el rebaño. Aquí se lamenta Dios del pastor de la iglesia católica que solamente busca la lana de las ovejas. Que me pague, sí, todos los servicios que hago, que pague, sí. A veces incluso igual que los hermanos separados, cobrar el diezmo, eso es lo que me preocupa. Y no me preocupa las ovejas, enseñarles. Pobre de ese sacerdote, pobre de ese obispo que se preocupa solo de la parte material y no se preocupa de la parte espiritual. Están quitándole la lana. Cuando los fieles van a misa y dan su ofrenda en el ofertorio, ustedes recogen la ofrenda y usted no le enseña la palabra de Dios, usted le está quitando la lana y no los está alimentando. Eso es un error. No han fortalecido a la oveja débil. ¿Cuántos hermanos católicos están débiles en la fe? Titubeando. Ya no saben para dónde agarrar, si para las sectas o si quedarse en la iglesia católica. Ya no saben qué hacer. Estos hermanos no saben qué camino agarrar. Están débiles. ¿Cuántas personas débiles que necesitan alimentarse de la palabra de Dios, pero que no hay quien les alimente? No han cuidado a las enfermas. ¿Cuántas personas están en el pecado? Enfermas del alma. Y ustedes y yo no nos hemos preocupado por los que están metidos en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Esos que están heridos a causa del pecado, ni siquiera le decimos qué es pecado o cómo salir del pecado. Ni siquiera le brindamos la oportunidad de un retiro para que salgan de ese pecado. ¿Qué está pasando?
a las débiles, a la enferma no la han curado. Sí. A la que estaba herida, no han tornado a la... no han curado a la que estaba herida. No han tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida. ¿Quién es la oveja descarriada? Aquel católico que anda por malos caminos. ¿Cuál es la oveja perdida? Aquel católico que ya se salió de la iglesia católica y se fue a una secta. Y hoy dice el Señor, sacerdote, obispo, diácono, seminarista, ¿has buscado la oveja descarriada y la oveja perdida? ¿Has sanado a la enferma? ¿Te has preocupado cuando se han salido de la iglesia católica los fieles de tu iglesia? ¿O dice, eso es lo mismo? ¿O dice que se vaya donde quieran? ¿A mí qué me importa? A veces, hermanos sacerdotes, con nuestras debilidades, con nuestro mal ejemplo, con nuestro maltrato, hacemos que se vayan de la iglesia muchas personas. ¿Qué cargo? ¿Qué carga más grande? ¿Qué responsabilidad más grande tenemos ante Dios? Es una responsabilidad sumamente grande. Recuerdo que un día hablando con mi padre, le preguntaba a papá, ¿por qué usted no quería que yo fuera sacerdote? ¿Por qué no quería que yo siguiera los caminos del Señor? Quisiera hacerle la pregunta, por favor. Dime, ¿cuál era el problema que tenía? ¿Por qué no quería que yo le sirviera a mi Dios? Y él, muy sabiamente, me dijo, hijo, lo que pasa es que un pecado mío, como laico, ciertamente es un pecado y tengo responsabilidad ante Dios. Pero el mismo pecado mío cometido por un sacerdote, él tiene más responsabilidad delante de Dios, porque al que más se le da, más se le exige. Yo no quería que usted fuera sacerdote por la responsabilidad, el peso que carga encima. Porque si hay un enfermo y tú no vas a visitarlo y se muere sin confesión, si esa persona se condena, tú eres culpable y debes pagar. Porque a lo mejor por pereza no te levantas a ir a visitar a esa persona. O a lo mejor pones otras cosas más importantes, entre comillas. Le da más importancia a otras cosas que ir a visitar a un enfermo, que atender a una persona que necesita de ti, de un consejo o simplemente de que te escuche. Yo no quería esa responsabilidad para ti porque es muy peligroso. ¿Y sabe qué? Porque hay muchas personas perdidas en el mundo y yo veo que los sacerdotes no hacen nada por rescatarlas. Y eso es responsabilidad de ellos. ¿Y sabe qué, hijo? Muchos se van a las sectas y no hay quien les aclare las dudas y quien los haga volver a la iglesia y se van del rebaño de Cristo. Y eso es responsabilidad del sacerdote, que tiene que ser pastor, que guía a las ovejas, que guía al rebaño como Dios quiere. Y yo no quería esa responsabilidad para ti. Pero ya que te has empeñado en ser sacerdote, ahora trata de cumplirlo. Ahora busca la manera de que las ovejas no se pierdan. Busca la manera de guiar al rebaño de Cristo por los caminos de la salvación. Gracias a mi padre. Seguro que mi padre había leído muchas veces a Ezequiel 34. Y mi padre tenía presente eso. Y no quería que yo asumiera la responsabilidad de pastor, porque podría caer en la misma frialdad que los demás que han caído. Gracias a Dios hay muchos sacerdotes en la iglesia. Alabo y bendigo a Dios por esos obispos pastores de la iglesia y sacerdotes pastores de la iglesia que dan la vida por sus ovejas, que enseñan, que forman, que se preocupan por rescatar la oveja perdida. Pero me refiero a ti, hermano sacerdote, con el respeto que mereces. ¿Será que hay ovejas en tu rebaño
ovejas en tu parroquia que están perdidas y no has movido un dedo para buscarla? Pregunto, ¿te acuerdas de aquella hermana que venía a la iglesia, que ya no viene porque se metió a los testigos de Jehová? ¿Qué has hecho por ella? ¿Te acuerdas de aquel hermano que ayudaba en la iglesia, que se metió a Pentecostal? ¿Qué has hecho por él? ¿Te acuerdas de aquel joven que ayudaba en el grupo juvenil y que ahora es adventista? ¿Qué has hecho por él? ¿Te recuerdas de aquella catequista que te ayudaba y que ahora es mormona? ¿Qué has hecho por ella? ¡Ay del pastor que se apacienta a sí mismo! ¿Por qué no buscar la perdida? Ya es hora de buscar la oveja perdida. ¿Quiénes son las ovejas perdidas en el siglo XXI? Aquellos católicos que las sectas han engañado y se la han llevado a sus redes. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ejerciendo nuestro ministerio de pastorear el rebaño de Cristo? Dice el Señor, hay que buscar la oveja perdida. Y Jesús mismo dijo que el buen pastor deja las 99 y va y busca la oveja perdida y se la trae en los hombros y hace fiesta. Ese es tu corazón, ese es tu pensar, ese es tu sentir. Realmente no, hermano. Y hoy lamento, sí lo lamento, porque tu responsabilidad y mi responsabilidad a los ojos de Dios es más grande que lo que nos imaginamos. Porque Dios nos ha colocado como pastores para guiar, para alimentar, para defender el rebaño. Dice las Sagradas Escrituras, no ha curado, no han hecho venir a la que estaba perdida, sino que la han dominado con violencia y dureza. Sino que la han dominado con violencia y dureza. Yo sé que usted no, hermano sacerdote o señor obispo, con el respeto que merece, pero yo sé que dentro de la iglesia hay obispos y hay sacerdotes que tratan al pueblo con dureza. Sí, hoy Dios se lamenta de esos pastores que tratan a sus ovejas con violencia y con dureza. ¿Cómo trata a las ovejitas que le ayudan en la iglesia? ¿Cómo tratas a los del grupo juvenil, a los del grupo carismático, al legionario, cursillista, Corintios 13 o Juan 23 o no sé cómo se llame? ¿Cómo los trata? ¿Con violencia y con dureza? Hoy Dios se queja y dice Dios, ay de los pastores que tratan a mis ovejas con dureza y con violencia. ¿Cuántas veces tus fieles te han dicho, Padre, por qué eres tan amargado? ¿Cuántas veces las ovejas no se pueden acercar a ti por esa cara de amargado que tienes y porque tratas a las ovejas de mala manera? Sacerdote que me escucha, obispo que me escucha, si tú no eres de eso, no te preocupes, no es contigo. Pero si eres de esos amargados, sí es contigo. Sí, me perdona, pero sí es contigo. Si eres de los que trata a los demás como si fueran cachifos, como si fueran esclavos, sí es contigo. Con el perdón que merece, con el respeto que merece por su investidura. Pero es contigo. Lo lamento. Lamento que haya en mi iglesia y pido perdón hoy a las ovejas, a los fieles que me escuchan, católicos y no católicos, pido perdón por aquellos sacerdotes, por aquellos obispos ogros, amargados, que tratan a las ovejas con violencia y con dureza. Le pido perdón, Dios no tiene la culpa de lo que haga ese pastor. Él tendrá que responder a Dios por cómo ha tratado a su rebaño. Y ustedes seminaristas, cuando ustedes sean sacerdotes, cuando ustedes sean pastores de la iglesia, no hagan eso. Por favor, te lo suplico, no lo hagan.
Y si ya eres un seminarista amargado, sálganse del seminario, vete a otra cosa, pero no seas sacerdote. Te lo suplico de corazón. Dicen las Sagradas Escrituras, y ellas se han dispersado. Cuando un sacerdote trata duro a una persona, cuando le insulta, cuando le desprecia, cuando no reconoce su error, cuando aquella persona tiene razón pero no se la da, porque hay intereses de por medio, porque a lo mejor está defendiendo a una persona que le ayuda en la parroquia a pagar la luz, o que le ayuda en la parroquia económicamente y defiende a esa persona aunque esté equivocada, y al que tiene la razón lo insulta porque ese no ayuda en la parroquia. Ay de ti, pastor, ay de ti, sacerdote. Esas ovejas se han dispersado. ¿Cuántas personas se han dispersado de la iglesia por tu culpa? ¿Cree que el Dios de los cielos se ha tapado los ojos? ¿Cree que se ha tapado los oídos el que hizo el oído? ¿O que no te va a escuchar, no va a escuchar a esa oveja que clama? Te invito a hacer un examen de conciencia y a pedir perdón. Y hoy pido perdón a Dios porque a lo mejor también como humano he fallado en eso. Y lo he hecho en algunas ocasiones. Pido perdón a Dios y a las personas que haya tratado mal. Y pido perdón a aquellas ovejas que han sido tratadas mal por algún pastor de la Iglesia Católica.